El mayor dolor de Enrique Guzmán fue la traición e infidelidad de su esposa con otro hombre, pero detrás de los escenarios brillantes se escondía una herida profunda que pocos conocían. ¿Qué ocurre cuando el amor en el que confías se convierte en traición? ¿Cómo se sobrevive al descubrir que la persona que juró lealtad compartía su corazón con otro hombre? En este video exploramos el dolor más grande de su vida, una infidelidad que lo marcó para siempre y cambió su destino personal y familiar. Secretos, silencios y decisiones que aún hoy generan preguntas. ¿Fue perdón, resignación o una ruptura imposible de sanar? Quédate hasta el final para descubrir toda la verdad detrás de esta historia que conmocionó a muchos. Comenta. Número 1. Para ver el video completo y no perderte ningún detalle. La historia que rodea a Enrique Guzmán. No se limita a los discos de oro ni a los escenarios abarrotados. Como buen reportero, hay que ir al momento exacto en que todo se quebró. Ocurrió cuando las sospechas dejaron de ser rumores y se transformaron en certezas dolorosas, miradas esquivas, ausencias injustificadas, llamadas que se cortaban al entrar en la habitación. El ídolo empezó a entender que la traición no siempre llega de golpe, sino que se filtra lentamente, como un veneno silencioso. Cuando finalmente se confirmó la infidelidad de su esposa con otro hombre, el golpe fue devastador. No solo era la traición de una pareja, sino la humillación íntima de un hombre que había entregado años de su vida, su confianza y su nombre. En aquellos días, Guzmán continuó cumpliendo compromisos públicos mientras, en privado, luchaba contra la rabia, la tristeza y la sensación de haber sido reemplazado. Testigos cercanos cuentan que su carácter cambió. Se volvió más reservado, más duro, como si el dolor hubiera levantado un muro a su alrededor. La prensa de la época olía el escándalo, pero pocas veces mostró el lado humano. Las noches sin dormir, las discusiones interminables, el peso de decidir entre salvar una imagen pública o proteger la dignidad personal, perdonar para no destruir a la familia, o cortar de raíz aun sabiendo que el escándalo sería imparable. Cada decisión tenía un costo emocional enorme. Este episodio marcó un antes y un después. Sus canciones comenzaron a sonar distintas, más cargadas de melancolía y verdad. El artista seguía en pie, pero el hombre llevaba cicatrices profundas, y es justamente ahí donde esta historia se vuelve universal. ¿Quién no ha sentido alguna vez el dolor de una traición inesperada? Si sientes empatía por Enrique Guzmán y quieres seguir descubriendo cómo enfrentó este capítulo oscuro de su vida, dale like al video y quédate viendo hasta el final. Tu apoyo ayuda a que estas historias sigan siendo contadas. Tras aquel periodo oscuro marcado por la traición, la vida de Enrique Guzmán dio un giro que pocos habrían imaginado. A finales de los años 50, mientras México vivía una transformación cultural acelerada y los jóvenes comenzaban a mirar más allá de los boleros tradicionales, surgía un sonido nuevo, eléctrico, cargado de rebeldía. En 1958, en Ciudad de México, Guzmán ya frecuentaba estudios de grabación y pequeños escenarios donde el rock and roll empezaba a abrirse paso, aunque todavía era visto con recelo por las generaciones mayores. Los primeros indicios de su futuro éxito no fueron inmediatos ni espectaculares. Eran señales discretas, productores que repetían su nombre en conversaciones privadas, músicos que pedían tocar con él y un público juvenil que comenzaba a corear sus canciones incluso antes de que sonaran en la radio nacional. En clubes nocturnos de la capital y en presentaciones improvisadas en teatros modestos, su presencia destacaba por algo difícil de definir, una mezcla de seguridad escénica y vulnerabilidad que conectaba de forma directa con quienes lo escuchaban. El verdadero punto de inflexión llegó a comienzos de los años 60, cuando se integró al movimiento que adaptaba el rock anglosajón al español. No era solo una traducción de letras, sino una reinterpretación cultural. En estudios ubicados en la colonia Roma y en transmisiones televisivas en vivo, Guzmán se convirtió en un rostro recurrente. Su imagen empezó a circular en revistas juveniles, y las cartas de admiradores se acumulaban en las oficinas de las disqueras. Lo que antes era intuición comenzó a tomar forma concreta. Estaban haciendo una estrella. En 1961, tras varias grabaciones exitosas, su nombre ya figuraba entre los artistas más solicitados del momento. Las giras se multiplicaron y los conciertos dejaron de ser eventos locales para convertirse en fenómenos nacionales. En ciudades como Guadalajara, Monterrey y Puebla, los teatros se llenaban horas antes de que se abrieran las puertas. Testigos de aquella época recuerdan que, incluso durante las pruebas de sonido, ya había jóvenes esperando afuera, convencidos de que estaban presenciando algo histórico.
Sin embargo, el éxito no fue solo una cuestión de cifras o aplausos. Hubo señales más sutiles que hoy cobran un nuevo significado. La disciplina casi obsesiva con la que ensayaba, su interés constante por mejorar la puesta en escena y la forma en que observaba al público desde el escenario. Como si buscara entender qué emoción exacta necesitaban escuchar. Amigos cercanos revelaron años después que Guzmán llevaba cuadernos donde anotaba reacciones del público, detalles de cada presentación y cambios que quería introducir en la siguiente. La televisión desempeñó un papel decisivo. Programas musicales transmitidos en directo lo catapultaron a un nivel de popularidad desconocido hasta entonces para un intérprete de rock en español. Cada aparición era un acontecimiento. Su manera de moverse, su voz y su actitud rompían con los moldes tradicionales del espectáculo mexicano. Para muchos jóvenes, representaba una nueva identidad. Para otros, una amenaza al orden establecido. Esa tensión solo alimentó su fama. A mediados de la década, su éxito ya trascendía fronteras. Invitaciones para presentarse en otros países de América Latina comenzaron a llegar, y su nombre era mencionado junto al de figuras internacionales. Pero incluso en el punto más alto de su ascenso, había detalles que pasaban desapercibidos. El cansancio acumulado, las largas noches de viaje y la presión constante de no decepcionar a un público que lo veía como símbolo de una generación entera. Este periodo de consagración no fue un destino final, sino un proceso continuo. Cada nuevo disco, cada actuación, añadía una capa más a su figura pública. Detrás del brillo se estaba construyendo una historia compleja, hecha de ambición, talento y sacrificios personales que, con el tiempo, explicarían tanto sus triunfos como sus caídas posteriores. Para comprender plenamente la intensidad con la que Enrique Guzmán vivió el éxito y el dolor en su vida adulta, es imprescindible retroceder varias décadas, hasta los años más silenciosos y duros de su existencia. Mucho antes de los aplausos y las luces, su historia comenzó en un entorno marcado por la inestabilidad y la carencia. Nació en 1943, en Caracas, Venezuela, en un contexto familiar donde las certezas eran escasas y el futuro parecía siempre incierto. Sus primeros recuerdos no están ligados a juguetes ni a celebraciones, sino a mudanzas constantes y a la sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar. Durante su infancia temprana, la familia atravesó dificultades económicas que obligaron a tomar decisiones drásticas. Los adultos hablaban en voz baja, pero el niño percibía la tensión. Cuentas que no cuadraban, discusiones nocturnas, silencios prolongados durante las comidas. Aquellos años estuvieron marcados por una disciplina estricta y por la necesidad de madurar antes de tiempo. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, él aprendía a observar, a callar y a adaptarse. El traslado definitivo a México fue un punto crucial. Llegó siendo aún muy joven en un país que no conocía y donde debía empezar desde cero. En barrios modestos de la Ciudad de México, la vida no fue sencilla. Asistió a escuelas donde destacaba más por su carácter reservado que por su rendimiento académico. Sin embargo, ya entonces había señales que hoy resultan reveladoras. Una sensibilidad especial hacia la música, una facilidad natural para memorizar melodías y una atracción casi instintiva por los sonidos que escapaban de las radios vecinas. En casa, la música no era vista como una salida profesional, sino como un pasatiempo sin futuro. Aún así, el joven Guzmán buscaba cualquier oportunidad para acercarse a ella. Cantaba en voz baja, imitaba a los intérpretes que escuchaba y practicaba a escondidas, consciente de que ese impulso no era comprendido por su entorno. Años después, personas cercanas recordarían cómo pasaba horas ensimismado, como si la música fuera un refugio frente a una realidad demasiado dura para su edad. La adolescencia no suavizó las cosas. La necesidad de encajar y de ayudar económicamente a la familia lo empujó a asumir responsabilidades prematuras. Hubo trabajos ocasionales, jornadas largas y una constante sensación de estar luchando contra la corriente. Sin embargo, en medio de esas dificultades, comenzó a forjarse un carácter resistente. Cada rechazo, cada carencia, parecía fortalecer una determinación silenciosa que aún no tenía forma clara, pero que ya lo impulsaba a no rendirse. Existen detalles de esos años que solo se conocieron mucho después. Profesores que notaron su talento pero no supieron cómo orientarlo. Vecinos que lo escuchaban cantar sin imaginar lo que llegaría a ser. Y episodios de soledad profunda que lo marcaron emocionalmente. Todo eso fue construyendo, capa a capa, la personalidad de un joven que aprendió a ocultar sus miedos detrás de una aparente firmeza.
Así, antes de convertirse en figura pública, antes incluso de soñar con el éxito, Enrique Guzmán ya había vivido una batalla interna constante. Su infancia y juventud temprana no fueron un simple preludio, sino el cimiento invisible de todo lo que vendría después: la ambición, la necesidad de reconocimiento y también la vulnerabilidad que más tarde saldría a la luz en los momentos más decisivos de su vida. Con el paso de los años y ya instalado en la fama, la vida personal de Enrique Guzmán se fue volviendo tan compleja como su trayectoria artística. Detrás del personaje público existía un hombre profundamente marcado por la relación con sus padres, por su rol como esposo y más adelante por el vínculo intenso y a veces conflictivo con sus hijos. Todo ello se desarrolló en escenarios muy concretos, con fechas y contextos que hoy ayudan a entender mejor sus decisiones. La figura de sus padres tuvo un peso determinante desde el inicio. Su padre, de carácter severo y exigente, representaba la autoridad incuestionable en el hogar. No era un hombre dado a las muestras de afecto y esperaba disciplina absoluta. Esa relación distante dejó huellas visibles. Enrique aprendió pronto a buscar aprobación a través del esfuerzo y del logro, más que mediante el diálogo. Su madre, en cambio, era el pilar emocional de la familia, aunque también estaba condicionada por las dificultades económicas y los constantes cambios de residencia. Años después, Guzmán confesaría en círculos íntimos que muchas de sus inseguridades adultas nacieron de esa infancia donde el cariño se daba más por necesidad que por abundancia. Ya en la Ciudad de México, durante los primeros años de éxito en la década de 1960, su vida privada comenzó a mezclarse inevitablemente con la exposición pública. Se casó joven en un momento en el que su carrera despegaba a gran velocidad. El matrimonio se desarrolló entre giras, grabaciones y compromisos constantes. Las ausencias prolongadas y la presión mediática fueron creando grietas silenciosas. En aquel entonces, pocas cámaras se detenían a observar lo que ocurría puertas adentro, pero hoy se sabe que la convivencia familiar estuvo marcada por discusiones recurrentes y por una lucha constante entre la vida doméstica y la figura del ídolo. La llegada de los hijos supuso un punto de inflexión. Convertirse en padre despertó en él una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por formar una familia, miedo por repetir los patrones de dureza que había vivido con su propio padre. Testimonios posteriores revelan que Guzmán oscilaba entre momentos de cercanía intensa y etapas de distancia emocional. En los años 70, mientras seguía siendo una figura reconocida, intentó compensar sus ausencias con gestos materiales y promesas que no siempre podía cumplir. Los hijos crecieron en un entorno privilegiado en apariencia, pero cargado de tensiones internas. La fama del padre era una sombra constante. Escuelas donde el apellido pesaba, miradas ajenas, rumores y titulares que no siempre reflejaban la realidad familiar. Algunos episodios que en su momento pasaron desapercibidos hoy adquieren un nuevo significado. Cambios repentinos de domicilio, periodos de silencio entre padre e hijos, y esfuerzos visibles por mantener una imagen de unidad frente a los medios. Con el paso de las décadas, la relación con sus hijos se volvió más compleja. Hubo etapas de cercanía y otras de distanciamiento profundo. En entrevistas tardías, personas del entorno familiar señalaron que Enrique vivía con una culpa constante por no haber estado más presente en momentos clave. Esa culpa, lejos de desaparecer, se transformó en un motor que lo llevaba a intentar reconstruir vínculos una y otra vez, aunque no siempre con éxito. En la intimidad, su vida cotidiana distaba mucho del brillo del escenario. Días tranquilos en su residencia, rutinas marcadas por la música, la lectura y largas reflexiones nocturnas. A pesar de todo, la familia seguía siendo un eje central, incluso cuando las relaciones eran tensas. Había llamadas inesperadas, encuentros discretos y conversaciones que quedaban a medio camino, como si siempre hubiera algo pendiente por decir. Así, la vida personal de Enrique Guzmán se fue tejiendo entre afectos profundos, conflictos no resueltos y un constante intento de reconciliar al hombre con el personaje público. Cada relación, cada lazo familiar, aportó una capa más a una historia íntima que, durante años, permaneció en segundo plano frente al estruendo de la fama, pero que hoy resulta esencial para comprenderlo en toda su dimensión humana. Con el paso del tiempo y tras décadas de intensa actividad artística y emocional, la atención sobre Enrique Guzmán se ha desplazado de los escenarios a un terreno mucho más íntimo y delicado: su estado de salud actual. Lejos del frenesí de los años 60 y 70, hoy su vida transcurre en un ritmo más lento, marcado por cuidados médicos constantes, revisiones periódicas y una vigilancia atenta de su entorno más cercano.
Desde finales de la década de 2010, comenzaron a notarse señales que, en su momento, muchos interpretaron simplemente como los efectos naturales del paso del tiempo, apariciones públicas más breves, entrevistas concedidas con mayor cautela y una evidente reducción de presentaciones en vivo. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que ya desde 2017, en su residencia habitual en el sur de la Ciudad de México, Guzmán había iniciado un seguimiento médico más estricto, especialmente relacionado con su movilidad y su resistencia física. En 2020, en pleno contexto de la pandemia, su situación llamó aún más la atención. A diferencia de otros artistas de su generación, optó por un aislamiento casi total. No fue solo una medida preventiva general, sino una decisión médica concreta. Personas de su círculo íntimo revelaron que los especialistas le recomendaron evitar cualquier exposición innecesaria debido a un estado de salud que requería especial cuidado. Aquellos meses marcaron un antes y un después en su rutina diaria. Con el paso de los años recientes, se ha hablado de episodios de fatiga recurrente y de dificultades para mantener el ritmo que antes le resultaba natural. Aunque nunca se emitieron comunicados oficiales detallados, algunos gestos fueron elocuentes: caminatas más cortas, necesidad de apoyo en actos públicos y pausas prolongadas durante grabaciones o eventos privados. Detalles que antes se ocultaban hoy se observan con mayor claridad. En 2022 y 2023, varias apariciones puntuales en actos culturales despertaron comentarios entre seguidores y prensa especializada. Su voz conservaba el tono inconfundible, pero el cuerpo parecía reclamar límites. Quienes estuvieron presentes en esos encuentros relatan que Guzmán se mostraba lúcido, consciente y con gran claridad mental, aunque físicamente más frágil. Esa dualidad, mente activa, cuerpo cansado, se convirtió en una constante. Actualmente su día a día transcurre entre controles médicos programados, fisioterapia y un entorno cuidadosamente organizado para garantizar su bienestar. Vive rodeado de objetos que evocan su carrera, pero también de elementos prácticos que facilitan su movilidad. Hay horarios estrictos, medicación controlada y una atención permanente que refleja la importancia de la prevención en esta etapa de su vida. Algunos signos que en el pasado pasaron desapercibidos hoy cobran nuevo significado. Dolores persistentes que en su momento minimizó. Lesiones antiguas derivadas de años de giras y un desgaste físico acumulado por décadas de actividad ininterrumpida. Todo ello conforma un cuadro que explica por qué su presencia pública se ha vuelto selectiva y medida. Pese a ello, quienes lo visitan destacan su voluntad de mantenerse informado, de seguir conectado con la música y con la actualidad. Lee, escucha grabaciones antiguas y nuevas, y mantiene conversaciones largas, especialmente por las noches, cuando el silencio parece favorecer la reflexión. Su salud, aunque frágil, no ha apagado del todo ese impulso vital que lo acompañó siempre. Así, el presente de Enrique Guzmán se define por un equilibrio delicado entre cuidado, memoria y resistencia. Cada día es una negociación entre lo que el cuerpo permite y lo que el espíritu aún desea hacer, en una etapa donde cada gesto adquiere un valor especial y cada aparición, por mínima que sea, se observa con atención renovada por quienes han seguido su vida durante generaciones. La trayectoria vital de Enrique Guzmán no puede entenderse como una línea recta, sino como una sucesión de etapas que se superponen, se contradicen y en muchos casos se explican unas a otras. Tras los años de éxito, de conflictos personales y de cuidados de salud que marcaron su madurez, su vida continuó desarrollándose en un terreno donde el pasado y el presente convivían de manera constante. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, Guzmán experimentó una transformación silenciosa. Aunque seguía siendo un nombre reconocido, su presencia pública comenzó a alternarse con largos periodos de discreción. Vivía principalmente en la Ciudad de México, pero realizaba estancias prolongadas en otros puntos del país, buscando un equilibrio entre trabajo y retiro. En esos años, muchos interpretaron su menor exposición mediática como una retirada voluntaria, sin advertir que detrás existía una necesidad real de recomponer su vida personal y emocional. En ese periodo comenzaron a aflorar recuerdos que durante años había mantenido enterrados. Personas cercanas relatan que hablaba con frecuencia de su infancia, de la figura paterna y de los errores cometidos en su propia vida familiar. Esos relatos, compartidos en reuniones privadas y lejos de los micrófonos, mostraban a un hombre reflexivo, consciente de las consecuencias de sus decisiones pasadas. Eran señales tempranas de una revisión interior que solo mucho después se haría evidente para el público. Con el cambio de siglo, su figura adquirió un matiz distinto. Ya no era solo el pionero del rock en español, sino un testigo vivo de una época. Invitaciones a homenajes, reconocimientos institucionales y apariciones especiales comenzaron a marcar su agenda.
En lugares emblemáticos como teatros históricos de la capital mexicana, su presencia era recibida con respeto más que con euforia juvenil. Cada aparición estaba cargada de simbolismo, como si representara un puente entre generaciones. Sin embargo, también en estos años surgieron tensiones que permanecieron fuera del foco mediático durante mucho tiempo. Conflictos familiares no resueltos, diferencias de percepción sobre el pasado y heridas que nunca terminaron de cerrar se manifestaban de forma intermitente. Algunos gestos, como ausencias en eventos importantes o declaraciones ambiguas, eran interpretados por la prensa como simples anécdotas, cuando en realidad reflejaban dinámicas internas complejas. A partir de la década de 2010, su vida entró en una fase aún más introspectiva. La rutina diaria se volvió predecible, casi ritual. Mañanas tranquilas, tardes dedicadas a la lectura o a escuchar música, y noches en las que los recuerdos parecían cobrar más fuerza. En ese contexto comenzaron a salir a la luz detalles del pasado que hasta entonces habían permanecido en segundo plano. Decisiones tomadas bajo presión, silencios prolongados y episodios que, vistos con la distancia del tiempo, adquirían un significado distinto. En entrevistas concedidas de manera esporádica, Guzmán mostraba una mezcla de serenidad y melancolía. Hablaba de la vida como de una suma de aciertos y errores inevitables, sin intentar justificarse del todo ni condenarse por completo. Esa actitud contrastaba con la imagen más combativa de su juventud y revelaba un proceso de aceptación gradual. Su vida, en este punto, se convirtió en una especie de archivo viviente. Cada etapa dejaba huellas visibles, en su forma de hablar, en sus silencios, en la manera en que reaccionaba a ciertas preguntas. Los lugares que había recorrido, desde barrios humildes hasta grandes escenarios, seguían presentes en su memoria como escenas de una misma obra, representadas en momentos distintos. Así, la existencia de Enrique Guzmán continuó desarrollándose en un delicado equilibrio entre memoria, presencia y ausencia. No como una historia cerrada, sino como un relato en constante construcción, donde cada capítulo anterior seguía influyendo en el siguiente, y donde el pasado, lejos de desaparecer, se mantenía activo, dialogando permanentemente con el presente, en la prolongación de su recorrido vital. Enrique Guzmán fue entrando en una etapa donde los recuerdos ya no aparecían como simples anécdotas, sino como piezas que reclamaban ser reordenadas. A partir de mediados de la década de 2010, su vida comenzó a transcurrir entre espacios muy concretos: su residencia en la Ciudad de México, visitas esporádicas a estudios de grabación históricos y encuentros discretos con viejos colaboradores. Cada desplazamiento estaba cargado de memoria. Cada lugar evocaba un periodo distinto de su existencia. En esos años empezaron a revelarse signos que durante décadas habían pasado inadvertidos. Antiguos músicos que trabajaron con él recordaron ensayos tensos, silencios prolongados antes de salir al escenario y una exigencia consigo mismo que rozaba la obsesión. Esos rasgos, interpretados entonces como profesionalismo extremo, hoy se entienden como parte de una lucha interna constante por sostener una identidad pública que nunca terminaba de coincidir con su mundo interior. La relación con el tiempo también cambió. Guzmán comenzó a hablar del pasado con mayor precisión, mencionando fechas, nombres de calles, teatros concretos y momentos exactos que antes evitaba detallar. En conversaciones privadas señalaba, por ejemplo, cómo ciertas decisiones tomadas a finales de los años 70, en hoteles específicos durante giras agotadoras, influyeron de forma irreversible en su vida personal. Eran confesiones que no buscaban justificar nada, sino dejar constancia de un proceso humano complejo. Su entorno cotidiano se volvió más reducido, pero también más significativo. Las visitas eran pocas y cuidadosamente seleccionadas. Quienes lograban acceder a ese círculo íntimo describen largas charlas donde la música era solo el punto de partida para reflexiones más profundas sobre la lealtad, el éxito y el costo emocional de la fama. En esas conversaciones surgían detalles desconocidos, contratos firmados bajo presión, decisiones familiares pospuestas y oportunidades rechazadas por miedo a perder estabilidad. Con el paso de los años, también se hizo evidente una necesidad de control sobre su propia narrativa. No a través de grandes declaraciones públicas, sino mediante pequeños gestos, aceptar o rechazar entrevistas, aparecer solo en determinados eventos, elegir cuidadosamente las palabras cuando hablaba de su trayectoria. Esa actitud revelaba una conciencia clara de cómo su vida había sido interpretada durante décadas y un deseo silencioso de corregir matices sin reescribir los hechos. Los lugares desempeñaron un papel central en esta fase. Volvió en ocasiones a teatros donde había actuado por primera vez, no para subir al escenario, sino para sentarse en silencio entre las butacas vacías.
Según testigos, esos momentos tenían un carácter casi ritual, como si necesitara enfrentarse físicamente a su pasado para entenderlo. Cada visita era breve, medida, pero emocionalmente intensa. A nivel personal, surgieron intentos de reconectar con personas del pasado. Antiguas amistades, colaboradores distanciados y conocidos de etapas tempranas reaparecieron en su vida, a veces de manera inesperada. No todos los encuentros resultaron en reconciliaciones plenas, pero cada uno aportó una pieza más al mosaico de su historia. Eran señales de una etapa en la que mirar atrás ya no era un riesgo, sino una necesidad. Así, su vida continuó desplegándose como una secuencia de capas superpuestas. No había una ruptura clara entre el ayer y el hoy, sino un diálogo constante entre ambos. Cada recuerdo recuperado, cada lugar revisitado y cada conversación pendiente añadían profundidad a una existencia marcada por la intensidad, donde el tiempo no borraba los hechos, sino que los hacía más nítidos y complejos. En la etapa más reciente de su existencia, la vida de Enrique Guzmán comenzó a definirse por una relación distinta con el tiempo y con la memoria. Ya no se trataba solo de recordar, sino de convivir diariamente con aquello que había sido. A partir de 2018, su agenda se volvió selectiva y cuidadosamente medida. Permanecía largas temporadas en su domicilio de la Ciudad de México, interrumpidas únicamente por salidas puntuales a compromisos culturales muy concretos, casi siempre en espacios cerrados y controlados. En esos años se hizo evidente una necesidad de ordenar documentos, objetos y recuerdos, cajas con fotografías antiguas, contratos amarillentos por el paso del tiempo y grabaciones inéditas comenzaron a reaparecer. Personas cercanas relatan que dedicaba tardes enteras a revisar ese material, deteniéndose en detalles mínimos, fechas escritas a mano, dedicatorias olvidadas, nombres que ya no figuraban en su vida cotidiana. Eran gestos que revelaban una intención clara de reconstruir su propio recorrido, no para exhibirlo, sino para comprenderlo. Durante 2019, algunos encuentros discretos con periodistas y productores dejaron entrever una faceta menos conocida. Guzmán hablaba con precisión de episodios que antes solo mencionaba de forma vaga. Citaba lugares exactos, salas de ensayo, hoteles, estudios, y contextualizaba decisiones que, durante décadas, habían sido interpretadas de manera simplista. Estos relatos, lejos de buscar protagonismo, parecían responder a una necesidad interna de poner palabras a experiencias largamente silenciadas. El contexto social también influyó. Con el avance de la tecnología y la circulación constante de información, su figura reaparecía con frecuencia en debates públicos sobre el pasado de la música en español. Esa exposición indirecta lo llevó a reflexionar sobre cómo las nuevas generaciones percibían su legado. Sin intervenir directamente, seguía de cerca esas conversaciones, consciente de que su historia ya no le pertenecía solo a él, sino también a quienes la reinterpretan desde otros tiempos y sensibilidades. En el plano cotidiano, su rutina adquirió una regularidad casi ceremonial. Mañanas tranquilas, comidas sencillas y paseos breves formaban parte de un esquema pensado para preservar estabilidad. Sin embargo, esa calma exterior contrastaba con una actividad mental constante. Amigos que lo visitaban notaban que, en medio de charlas aparentemente ligeras, surgían reflexiones profundas sobre decisiones tomadas décadas atrás y sobre caminos que nunca llegó a recorrer. También comenzaron a emerger señales que antes habían pasado desapercibidas, anotaciones personales donde cuestionaba ciertas elecciones, comentarios repetidos sobre momentos clave que habían cambiado el rumbo de su vida y una tendencia a revisar el pasado no desde la nostalgia, sino desde la responsabilidad. Estos indicios mostraban a un hombre que ya no huía de sus contradicciones, sino que las reconocía como parte esencial de su identidad. En 2021 y 2022, su presencia en actos públicos fue mínima, pero significativa. Cada aparición estaba cuidadosamente calculada, no por estrategia mediática, sino por una conciencia clara de sus límites. En esos eventos, su actitud era serena, casi contemplativa. Observaba más de lo que hablaba, como si cada gesto externo tuviera un eco interno que necesitaba ser procesado con calma. Así, su vida continuó desarrollándose lejos de los grandes titulares, pero cargada de significado. No había un cierre explícito, ni una declaración final. Solo una sucesión de días en los que el pasado y el presente coexistían de manera constante, y donde cada recuerdo recuperado añadía una nueva dimensión a una historia que seguía avanzando, sin conclusiones definitivas, en un equilibrio frágil pero consciente. En la continuidad de ese proceso silencioso, la vida de Enrique Guzmán siguió desarrollándose en una dimensión donde cada gesto cotidiano adquiría un peso simbólico. A partir de 2022, su relación con el entorno inmediato se volvió aún más selectiva. Pasaba la mayor parte del tiempo en espacios conocidos, evitando desplazamientos innecesarios y priorizando la estabilidad.
No era aislamiento, sino una forma consciente de administrar la energía y el tiempo. Dos recursos que había aprendido a valorar con los años. En ese periodo comenzaron a aparecer testimonios indirectos de personas que lo habían acompañado en etapas anteriores de su carrera. Antiguos técnicos, músicos y asistentes recordaban encuentros breves pero significativos ocurridos en años recientes, en cafeterías discretas del sur de la Ciudad de México o en oficinas vinculadas a proyectos culturales. En esas reuniones, Guzmán mostraba un interés particular por reconstruir cronologías exactas, preguntaba por fechas, por lugares precisos, por decisiones tomadas en momentos específicos. Era como si necesitara confirmar recuerdos que durante décadas habían quedado difusos. También se hizo evidente un cambio en su manera de hablar del futuro. Ya no se refería a grandes planes ni a proyectos ambiciosos, sino a objetivos concretos y cercanos. Terminar de ordenar archivos personales, resolver asuntos pendientes y mantener un contacto mínimo pero constante con ciertas personas clave de su pasado. Este enfoque revelaba una madurez distinta, marcada por la conciencia del tiempo vivido más que por el que quedaba por delante. En el ámbito cultural, su nombre continuó apareciendo en retrospectivas y análisis históricos sobre la música en español. Aunque él no participaba activamente, seguía de cerca esos reconocimientos. Personas de su entorno aseguran que leía artículos completos, subrayando fragmentos y comentando en privado interpretaciones que consideraba acertadas o simplificadas. Esa actitud mostraba que, aun lejos del escenario, su vínculo con la música y con su propia historia seguía siendo intenso. Durante 2023, algunos detalles antes ignorados cobraron relevancia. Se supo que había retomado el hábito de escribir notas personales, no con la intención de publicarlas, sino como ejercicio de claridad mental. En esas páginas, según quienes tuvieron acceso indirecto, aparecían reflexiones sobre momentos concretos, decisiones tomadas en camerinos específicos, palabras dichas o calladas, en circunstancias clave y encuentros que marcaron giros inesperados en su vida. Eran fragmentos de memoria que ayudaban a entender mejor el recorrido completo. Su día a día mantenía una estructura simple, pero no vacía. Escuchar música seguía siendo un ritual central, aunque ahora lo hacía con una atención distinta. No buscaba inspiración ni análisis técnico, sino sensaciones. Canciones propias y ajenas funcionaban como detonantes de recuerdos, algunos agradables, otros incómodos, pero todos asumidos como parte inseparable de su trayectoria. En encuentros ocasionales con visitantes, su conversación se volvía pausada y precisa. Evitaba generalizaciones y prefería narrar episodios concretos, situándolos en tiempo y espacio. Esa forma de relatar contrastaba con la imagen pública de décadas anteriores, más impulsiva y directa, y revelaba un proceso interno de depuración y comprensión. Así, su vida continuó avanzando sin grandes anuncios ni rupturas visibles. Cada día se sumaba al anterior como una capa más de experiencia, donde el pasado no se cerraba ni se negaba, sino que permanecía activo, dialogando con el presente. No había conclusiones definitivas, solo una continuidad marcada por la conciencia, la memoria y la necesidad constante de entenderse a sí mismo dentro de una historia que seguía abierta. En ese fluir constante de días medidos y recuerdos activos, la existencia de Enrique Guzmán siguió desplegándose con una lógica distinta a la del espectáculo. A comienzos de 2024, su vida se organizaba alrededor de rutinas precisas y espacios conocidos. Las mañanas empezaban temprano, con lecturas pausadas de prensa cultural y cuadernos antiguos donde anotaba ideas sueltas. No eran memorias formales, sino apuntes que le permitían fijar pensamientos antes de que se diluyeran. En esas mismas fechas se produjeron visitas discretas a lugares que habían marcado etapas decisivas de su carrera. No se trató de apariciones públicas ni de homenajes anunciados. Fueron recorridos silenciosos por calles de la Ciudad de México, donde alguna vez había ensayado, grabado o simplemente esperado una oportunidad. Testigos ocasionales lo vieron detenerse frente a fachadas anodinas, como si reconociera en ellas episodios que para otros ya no existían. Esos gestos revelaban una relación casi física con el pasado, una necesidad de situarlo en el espacio real. También comenzaron a emerger relatos hasta entonces poco conocidos sobre su vida en los márgenes del éxito. Personas que compartieron con él etapas intermedias recordaron cómo, en ciertos momentos clave, había optado por el silencio en lugar de la confrontación, por la retirada en lugar del escándalo. Decisiones que, vistas hoy, explican tanto su permanencia como sus ausencias prolongadas. Esos testimonios aportaron matices a una figura que durante años fue interpretada solo desde los extremos, el ídolo o el personaje polémico.
En el ámbito íntimo, su entorno se mantenía estable pero reducido. La comunicación con el exterior se daba a través de intermediarios de confianza, lo que le permitía conservar un control preciso sobre su tiempo. Sin embargo, esa aparente calma no implicaba desconexión. Seguía atento a lo que ocurría en el mundo cultural, especialmente a las revisiones históricas de la música popular en español. Cada mención a su nombre era leída con atención, no desde la vanidad, sino desde el interés por comprender cómo su historia seguía siendo interpretada. Durante ese periodo también se hicieron visibles pequeños cambios en su manera de relacionarse con los demás. Mostraba una paciencia distinta, una escucha más profunda. En conversaciones privadas dejaba que los silencios se prolongaran, como si dieran espacio a recuerdos que necesitaban